Bienvenidos a las actividades académicas correspondientes a la unidad curricular Alteraciones ósea, articular y muscular 2, ASOAN 2. Unidad número 3, alteraciones de la mano cuadrante superior, segunda parte. Los temas a desarrollar en esta unidad número 3 son los siguientes. Lesiones nerviosas periféricas de la mano, que traen como consecuencia lo que se denomina mano caída, mano del predicador y mano de simio, correspondientes a las lesiones del nervio radial, del nervio mediano y del nervio cubital. El segundo tema a desarrollar corresponde a las alteraciones tendinosas de la mano, lo que trae como consecuencia lo que conocemos como dedo en gatillo, dedo en martillo, dedo de cuello de cisne, dedo butonier o de deformidad de butonier, entre otras. Los acompañará la profesora Zenaida Guardia, su servidora. Bienvenidos. Lesión de nervios periféricos. Los nervios periféricos son aquellas estructuras que unen el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. Estos nervios, que son de estructuras muy frágiles, se pueden lesionar con muchísima facilidad, trayendo como consecuencia la distorsión, así como la capacidad de comunicación entre el cerebro y todas las partes del cuerpo. Las neuronas, que son las células que conforman el sistema nervioso, están formadas por un cuerpo celular, que lo podemos ver en la lámina, el cuerpo celular, las dendritas y el axón. Comúnmente a todo este conjunto se le denomina fibra nerviosa. Los axones se agrupan en haces o fascículos, que los observan aquí, para entonces conformar lo que sería el nervio periférico. Cada axón mielinizado está rodeado por el replegamiento continuo de la membrana plasmática de una célula de Schwann, la cual se encarga de producir mielina. Por otra parte, la vaina de mielina dentro de la vaina de mielina se encuentran los denominados nodos de Rambier. Estos nodos de Rambier que podemos ver acá, fíjense, en la figura está bien especificado, son aquellos sitios dentro de la célula nerviosa en los que queda expuesto el axón. Fíjense que hay unas especies de divisiones, son como si fueran unas semillitas, más o menos, ¿ve? Y cada una de ellas es dividida, tiene un espacio entre ellas que las divide. Entonces, a ese nivel donde se quedan divididos, entonces queda expuesto el axón y el nervio está rodeado por diversas capas también de tejido conjuntivo, las cuales, ¿verdad?, en conjunto le dan soporte y resistencia al nervio. Estas capas que recubren el nervio se denominan endoneuro, la pueden observar aquí, que es la capa más profunda. Seguidamente tenemos el perineuro, que es la capa medial. Y por último, el epineuro, que es la capa más superficial del nervio. Todo eso en conjunto le da mucha fuerza y soporte al nervio, además de que contribuye a su organización estructural. Retomando lo que son los nódulos de Rambier, estos permiten, para saber cuál es su función, permiten la conducción saltatoria de los impulsos nerviosos. ¿Por qué saltatoria? Porque va de cada nódulo a cada nódulo. Entonces produce una conducción, lo que llaman saltatoria y no continua, de nodo a nodo, lo cual resulta una conducción nerviosa más rápida y energéticamente más beneficiosa que la denominada conducción continuada. En las lesiones de los nervios periféricos
en el miembro superior específicamente, son de difícil tratamiento y representan un verdadero problema cuando no son abordadas de manera adecuada. La afectación nerviosa de cualquier parte del miembro superior por supuesto, dificultará el desempeño de la mano y disminuirá así la funcionalidad de la estructura de la misma. En el caso de las lesiones nerviosas de la mano específicamente, de todo el miembro superior, pero específicamente de la mano, son responsables de su máxima incapacidad. Una mano puede llegar a ser funcional a pesar de poseer un déficit motor, pero se vuelve prácticamente inútil como herramienta de destreza, por supuesto, al perder su capacidad sensitiva. ¿Por qué? Ya que las sensaciones táctiles y propioceptivas de la mano son indispensables para poder desempeñar funciones motoras específicas. Lesión de nervios periféricos en la mano. ¿Qué pasaría si se lesionase un nervio en la mano? Una laceración de la mano puede lesionar un nervio. Este tipo de lesión puede ocasionar entumecimiento, pérdida de sensibilidad y debilidad en la mano, en un dedo o incluso en el pulgar. En algunos casos, un simple moretón, que es lo que conocemos técnicamente como hematoma, o una inflamación alrededor del nervio, seguramente podrían ser la causa de entumecimiento o de cosquilleo por algunos días. Entonces, si estamos en presencia de estas manifestaciones clínicas, entonces lo más probable es que exista una lesión de nervio periférico en mano. Los nervios periféricos cumplen una función vital en el organismo porque son los responsables de conectar el cuerpo y la médula espinal con los distintos componentes corporales. Estos nervios se componen de fibras frágiles denominadas axones, las cuales son aisladas por los tejidos circundantes, por lo que pueden lesionarse con facilidad y ocasionar una interferencia, distorsión o interrupción de comunicación nerviosa entre el cerebro, los músculos y el resto de los órganos. La lesión de los nervios periféricos se conoce como neuropatía periférica y existen diversos tipos, ya sean los que son originados por un padecimiento preexistente, es decir, una enfermedad de base, una infección viral, problemas en el metabolismo, por tumores que hacen compresión sobre los nervios periféricos, desequilibrios hormonales o la compresión física de un nervio por otras causas, ¿verdad? Sin embargo, algunas personas pueden nacer con trastornos en los nervios periféricos y eso también sería una de su etiología o de origen de este tipo de lesión. Por otra parte, las lesiones de estos nervios se clasifican en dos tipos, fundamentalmente. Hay otro tipo de clasificaciones, pero vamos a ver en estos momentos esta sencilla y breve. El primer tipo sería la lesión leve, que con el tratamiento oportuno y adecuado tiene una probabilidad alta de sanarse espontáneamente. Y la segunda, que sería una lesión más grave, que puede haber una pérdida de sensibilidad en el área afectada, por lo que el proceso de recuperación puede ser más complejo. Signos y síntomas. El diagnóstico oportuno y precoz y el tratamiento adecuado en lesiones de nervios periféricos es fundamental para su posterior tratamiento y correcta evolución. La sintomatología depende de las fibras nerviosas dañadas, del nivel de esa lesión y suele manifestarse de manera gradual que por lo general empeoran con el tiempo, hasta limitar las actividades cotidianas, presentándose los siguientes signos y síntomas: ardor, cambio en la presión arterial, contracturas musculares, debilidad muscular, dolor que los pacientes señalan como punzante, entumecimiento y hormigueo en pies o en manos, dependiendo del tipo de nervio que esté afectado, intolerancia al calor,
mareos o vértigos, parálisis, sensibilidad al tacto, sudoración excesiva, lo que llamamos hiperhidroxis, y trastornos digestivos. El médico y el fisioterapeuta especialista deben valorar tanto los signos como los síntomas, revisar por supuesto el historial clínico del paciente y realizar un examen físico exhaustivo acompañado de una serie de estudios neurológicos que le puedan ayudar a confirmar el diagnóstico, tales como ecografía, electromiografía, que es el estudio por excelencia realizado y aplicado para medir la velocidad de conducción de los nervios que se suponen lesionados. Por otra parte, también existen los estudios de conducción nerviosa semejantes al anterior y por último la resonancia magnética. Tipo de lesiones en nervios periféricos. El plexo braquial posee un papel fundamental en la función motora y sensorial del miembro superior. Está conformada por las raíces anteriores que van desde C5 hasta T1, las cuales se agrupan en troncos y fascículos que originan 5 nervios terminales. Los nervios periféricos pueden ser dañados por enfermedades metabólicas o enfermedades del colágeno, por toxinas, por neoplasias malignas, por lesiones químicas, por lesiones térmicas o por traumatismos directos o indirectos. Los traumatismos directos comprenden heridas y contusiones directamente sobre el nervio, mientras que las lesiones traumáticas indirectas consisten en tracción o compresión del nervio. Estas clasificaciones que les acabo de compartir son las que determinan si una lesión de nervio periférico es por compresión del nervio o por interrupción parcial o total de las fibras del nervio afectado. Las lesiones de los nervios fueron clasificadas por muchos autores, pero una de las más reconocidas es la que les presento acá, en esta presentación, en esta lámina en específico. Es la clasificación del autor denominado Seddon y que clasifica las lesiones de nervios periféricos en 3 categorías principales. La primera es la neuropraxia. La neuropraxia, en esta se produce una interrupción temporal de la conducción del nervio sin pérdida de la conductividad del axón. No se presenta degeneración valeriana y la recuperación es completa después de días o semanas. Yo simplemente estoy repasando lo que ustedes deben haber estudiado en neuroanatomía respecto a los nervios periféricos. Vamos a recordar estas informaciones que son fundamentales e importantes para precisar el diagnóstico fisioterapéutico de una lesión de nervios periféricos. La segunda clasificación es la axonomesis. En esta se presenta una pérdida relativa de la conductividad del axón y de la continuidad del mismo y de la vaina de mielina, con preservación del endoneuro y de las células de Schwann. Es decir, que estructuralmente el nervio se encuentra indemne, no hay una interrupción física, anatómica de ninguna parte de las fibras del nervio. En esta existe una degeneración valeriana distal a su recuperación y su recuperación es posible de forma espontánea, sin necesidad de intervención quirúrgica, con buena actividad funcional. Y por último, tenemos entonces la neuromesis. En esta ocurre específicamente una sección anatómica completa del nervio. Hay una interrupción anatómica de las fibras del nervio, junto con una lesión parcial o completa del tejido conectivo. Se produce entonces una degeneración valeriana distal y no puede anticiparse una recuperación espontánea, por lo cual es necesaria la intervención quirúrgica. Fíjense entonces en estas láminas, la neuropraxia corresponde a esta ilustración que tenemos acá.
Fíjense que la estructura del nervio está completamente conservada. Las diferentes capas que lo envuelven, que le dan su estructura correspondiente, el endoneuro, el perineuro y el epineuro, que habíamos estudiado anteriormente en otras láminas, se mantiene indemne. Entonces, ¿dónde está la lesión aquí? En la capa más superficial, ¿verdad? En la capa de mielina, la capa que permite la conducción del nervio, la conducción nerviosa a través de todo el recorrido del nervio. Esta es la lesión menos severa y se denomina lesiones por compresión. Tenemos aquí entonces la axonogmesis, que es el segundo tipo, y fíjense la diferenciación que hay de las capas superficiales y la media con respecto a lo que se observa en la neuropraxia. Hay una compresión un poco más fuerte, entonces hay una interrupción de la continuidad a nivel de la capa de mielina, pero las estructuras anatómicas del nervio se mantienen conservadas. Y la última, que sería la neurogmesis, en esta, fíjense que sí, ya hay una diferenciación significativa con respecto a las otras dos clasificaciones, es muchísimo más severa, y hay una interrupción completa de las fibras, es decir, de la estructura anatómica del nervio. Posteriormente, Söderland amplió esta clasificación. Entonces le agregó dos clasificaciones más a la que ya existía, propuestas por Seddon, esos 2 grados adicionales, y para hacer mucho más especificaciones a nivel de los tipos de lesiones de nervios periféricos. Lesiones de los nervios periféricos en el miembro superior. Las lesiones de los nervios periféricos que se presentan en el miembro superior suelen ocurrir por atrapamiento, sección o parálisis del nervio, presentando algunos rasgos clínicos característicos. Vamos a estudiar a continuación de manera más específica la lesión correspondiente a el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Movemos acá, radial, mediano, cubital, y sus correspondientes manifestaciones clínicas, ¿verdad? Tenemos acá la lesión del nervio radial que se traduce en una mano caída, la lesión del nervio mediano que se traduce en la mano del predicador, y por último, la lesión del nervio cubital que trae como consecuencia una mano en garra o mano de simio. Lesiones de los nervios periféricos en el miembro superior. Existen 2 tipos específicamente de lesiones en nervios periféricos. Una que corresponde a las lesiones compresivas del nervio y otra referida a las secciones del mismo o a la parálisis que sufren los nervios. La primera, la compresión de un nervio, guarda relación estrecha con la clasificación antes estudiada y con los tipos de neuropraxia y axonogmesis. Puede ser causada este tipo por una interposición anatómica en el recorrido normal del nervio, una compresión bien sea leve o más grave del mismo, y su intensidad y duración determinan la cantidad de inflamación y degeneración del axón. Las neuropatías compresivas generalmente ocasionan dolor en el paciente y describe ese dolor como quemante, asociado a alteraciones de la sensibilidad, hipersensibilidad de la zona afectada, y suelen presentarse durante el reposo. Por otra parte, las secciones del nervio o parálisis de los mismos, en este tipo, el daño en los nervios periféricos se llama neuropatía periférica. Y es muy importante que el paciente con este tipo de manifestaciones clínicas reciba atención médica y fisioterapeuta oportuna, adecuada, para que esa lesión del nervio periférico sea atendida lo más pronto posible.
para evitar la progresión de esa lesión. Entonces, en relación con lo que estoy compartiendo en este momento con relación a este tipo de lesión, el diagnóstico y el tratamiento en estos casos de manera temprana pueden prevenir las complicaciones y el daño permanente de ese nervio afectado. La sección, por otra parte, o interrupción completa del nervio periférico afectado o neuromesis ocasiona parálisis del segmento corporal afectado y debe ser evaluado exhaustivamente por el cirujano y por el fisioterapeuta de manera de determinar si la reconstrucción del nervio es posible o no. Ahora hablaremos de uno de los nervios que son fundamentales para el miembro superior, y en este caso se trata del nervio radial. En cuanto a los dos tipos de clasificaciones de lesiones de nervios periféricos que estudiamos anteriormente, para el nervio radial, las lesiones por sección o parálisis del nervio producen ciertas manifestaciones en la clínica del paciente. En este caso tenemos una mano flácida y caída, conocida como mano péndula, con incapacidad para realizar extensión del carpo y de las falanges proximales. También es importante destacar que en estas manifestaciones de la lesión de nervio radial es importante la disminución de la fuerza de prensión, debido a que los extensores del carpo son agonistas de los flexores de los dedos. También se presenta una incapacidad para realizar extensión y aducción del pulgar. Tenemos en estos casos la presencia de hipoanestesia dorsal de la mano, principalmente en el área radial del primer espacio interdigital. Es posible también tener ausencia del reflejo tricipital y del pronador largo. Entonces, en síntesis, la manifestación clínica de la lesión del nervio radial trae como consecuencia lo que se denomina mano péndula. En cuanto a las lesiones por compresión del nervio radial, podemos observar que la compresión de este nervio provoca un dolor cortante, perforante o punzante que afecta la zona superior del antebrazo, el dorso de la mano y el lateral del codo. El dolor se produce cuando la persona intenta estirar la muñeca y los dedos de la mano. La compresión del nervio radial provoca un dolor que es de muy fácil localización y en este caso está afectada todo lo que es la extensión de dedos, de muñeca y hasta de codo. Lesión del nervio mediano. En esta ocasión, el tipo de lesión correspondiente a la sección y parálisis de este nervio presenta una clínica en la que existe la incapacidad para flexionar los dedos del pulgar, del índice y del medio, ocasionando la típica mano del predicador, como vemos en esta figura de la izquierda. Este es el territorio de la inervación del nervio mediano y la posible compresión a nivel de muñeca en lo que conocemos como ligamento carpiano transverso. Por otra parte, también existe la incapacidad de la musculatura de la región tenar para aproximar el pulpejo del pulgar con el resto de los dedos largos. Existe la debilidad de los flexores del carpo y de los pronadores y una hipoestesia en la cara palmar, además de la cara dorsal de las falanges terminales de los dedos índice y medio. Y como conclusión, o sea, vamos a precisar entonces cuál es la actitud de la mano. La actitud de la mano es en forma de flexión de los dedos
3 y 4, dando como resultado la denominada mano del predicador. Y por último tenemos las compresiones de este nervio, que son las más comunes y pueden presentarse en cualquier lugar del recorrido del nervio, desde las raíces cervicales hasta su terminación en el carpo. Y la última de las ramificaciones de los nervios periféricos del miembro superior corresponde al nervio cubital. Entonces vamos a estudiar en esta ocasión las lesiones del nervio cubital. En cuanto a la sección y parálisis de este nervio, este origina la aparición de la denominada mano en garra por la hiperextensión de las falanges proximales y de los últimos 4 dedos y la flexión de las falanges distales, produciendo así una incapacidad para realizar la flexión de las metacarpofalángicas, una incapacidad para realizar aducción del pulgar y de la mayor parte de los movimientos del meñique, una hipoestesia en la cara cubital de la mano, y cuando la musculatura afectada sufre atrofia produce la aparición de una mano esquelética. Es decir, que el músculo se atrofia de tal manera que se puede palpar todas las estructuras óseas de la misma. Entonces, en síntesis, tenemos una mano en garra, una mano cubital o la denominada mano de simio. Las compresiones del nervio, por su parte, están sujetos a compresión en el codo generalmente, donde atraviesan el canal óseo detrás de la epitróclea, ocasionando un síndrome del túnel cubital, de aparición muy frecuente en beisbolistas, en las personas que escriben con mucha frecuencia y apoyan el codo en las mesas. Acuérdense que este nervio es uno de los que se encuentra más superficial a nivel de la piel, y también pueden ser comprimidos a nivel del carpo, en el denominado síndrome del canal de Guyon. Si este nervio se encuentra comprimido, el tratamiento más recomendado para un nervio pinzado consiste en el reposo de la zona afectada. Es lo primero que se hace a nivel de terapia física, y luego posteriormente el fisioterapeuta y el médico tratante le pedirá la suspensión de cualquier actividad que esté ocasionando el agravamiento de la compresión de ese nervio. Hay que estudiar clínicamente qué ocurre allí y cuáles son las actividades que realiza y que están produciendo la compresión del nervio y manifestando toda esta sintomatología. En cuanto al tratamiento de las lesiones de los nervios periféricos, este dependerá del tipo de lesión y de la gravedad del mismo y del nivel de lesión, pudiendo incluir medicamentos por vía oral y o intravenosa para aliviar el dolor y las molestias si es un dolor muy severo y de poca tolerancia para el paciente, la utilización de férulas o aparatos para inmovilizar el segmento corporal afectado en los estadios iniciales de la lesión. Por otra parte, tenemos los programas de actividad física para mantener las amplitudes articulares, la fuerza muscular, la movilidad, el equilibrio y la coordinación del segmento corporal que esté afectado. Tenemos también los estimuladores eléctricos, que son en base a lo que es la electroterapia, por una parte para aliviar el dolor, que es la electroanalgesia, y mejorar el trofismo del músculo. En este último objetivo, pues lo haríamos a través de las corrientes estimulantes, es decir, las que permiten estimular las fibras musculares, para que en su posterior recuperación el individuo pueda tener una actividad de la musculatura más eficiente. Fíjense que la electroestimulación no fortalece el músculo, recluta las fibras que sí van a ser fortalecidas con el movimiento activo a futuro. Entonces, en este caso, dependiendo de las lesiones que tenga el paciente, será la indicación de la electroterapia. Si el paciente lo que tiene es una compresión,
entonces sí se procede a estimular esas fibras para que no se atrofien significativamente, y cuando el paciente recupere la movilidad porque se haya restituido ya la conducción nerviosa, entonces el músculo no esté atrofiado y el proceso de recuperación de la fuerza muscular sea mucho más fácil. Pero si el nervio está totalmente seccionado, es inútil que coloquemos electroestimulación porque no tendría ningún sentido. En este caso, si la recuperación vía cirugía del nervio no puede ser posible, es imposible de recuperar, entonces existen otros tipos de tratamientos que se utilizan en estos casos, como transferencias tendinosas de otros músculos que realicen la acción del músculo que ya está inutilizado porque no tiene un nervio ¿cómo se llama? Que lo conecte, que le transmita información para su contracción. Entonces, en ese caso de las secciones completas y que el nervio no pueda ser reconstruido, no tiene sentido aplicar electroestimulación para reclutar fibras de la musculatura que más nunca va a ser activada. Y por último, la fisioterapia para evitar la rigidez y recuperar las funciones perdidas. Y como les explicaba en otras láminas, en lo respectivo a las compresiones nerviosas, en el caso de pinzamientos o compresiones de nervio, usualmente se utilizan férulas de descanso y otros tratamientos conservadores para disminuir el dolor de la inflamación y el dolor que produce este tipo de lesión, para controlar y disminuir la inflamación, así como para mantener las amplitudes de los movimientos articulares y la fuerza de los músculos involucrados. La mayoría de las personas en estos casos, cuando es compresiva la lesión, se recuperan en pocos días o pocas semanas, dependiendo de la severidad de esa compresión, ¿verdad? Pero generalmente es espontánea. A veces es un poco prolongada porque la capa de mielina y la regeneración del nervio, en ese sentido, se realiza 1 milímetro por día. O sea, esa potencial de regeneración es lento porque los nervios son estructuras muy especializadas y muy complejas. Ahora vamos a proceder al estudio de lo que denominamos dedo en gatillo. El dedo en gatillo se produce cuando la vaina tendinosa del dedo afectado se irrita y se inflama. Esto dificulta, por supuesto, el deslizamiento del tendón dentro de la vaina correspondiente, y en la mayoría de los casos no existe una explicación de la aparición de la irritación y de la consecuente inflamación. La tenosinovitis estenosante es un caso muy común de dedo en gatillo y comúnmente se conoce como pulgar en gatillo. Especialmente, no necesariamente ocurre solo en el pulgar, pero es una de las manifestaciones más comunes. Afecta entonces los tendones y las poleas de la mano que flexiona los dedos, y los tendones trabajan como cuerdas largas que conectan los músculos del antebrazo con los huesos de los dedos y del pulgar. El tratamiento del dedo en resorte, que también se le conoce como dedo en gatillo, en cuanto al tratamiento fisioterapéutico, el objetivo de la fisioterapia es disminuir el dolor y los síntomas iniciales. Para ello se utilizan diferentes técnicas de tratamiento, como las técnicas antiinflamatorias y antianalgésicas, el TEN, los ejercicios de Leo Burge, la colocación de Coban para controlar el edema de la zona afectada, entre otras, ¿verdad? También se utilizan movilizaciones pasivas, y más adelante se empiezan a aplicar movilizaciones activas luego de que se ha cumplido con el periodo de reposo y ha cedido la inflamación,
por parte del paciente y de la zona afectada. Se pueden aplicar maniobras articulares, movilizaciones un poco más fuertes para flexibilizar los músculos afectados. Y para ganar fuerza progresivamente en el músculo y en el tendón afectado hace una progresión de los ejercicios, primero de estiramiento y luego ejercicios activos que progresivamente se van dificultando un poco más para ir ganando fuerza muscular. El tratamiento a base de ejercicios de estiramiento, que generalmente son pasivos, y ejercicios activos moderados, ¿verdad? Nos permiten mantener el movimiento completo del dedo, pero sin molestia. Cuando existe molestia, no podemos sobrepasar ese dolor porque estamos en presencia de microlesiones de ese tendón afectado. Por otra parte, las inmovilizaciones temporales y medicamentos prescritos por el médico, cambios de actividades, porque puede ser que alguna rutina de actividad laboral o de ocio o de algún tipo de ocupación que tenga el paciente puede ser el detonante para este tipo de lesiones. Generalmente, las lesiones de dedo en gatillo o dedo en resorte ocurren por hiperactividad, por actividades repetitivas que realiza el paciente sin descanso y que irritan el tendón y la vaina que lo envuelve. Dedo en martillo. Este corresponde a una deformidad en flexión de la punta del dedo causada por avulsión del tendón extensor con o sin fractura, desde el extremo proximal de la falange distal. El mecanismo habitual de la lesión es la flexión forzada de la falange distal, típicamente cuando es golpeada con una pelota, con un objeto contundente por una caída en el cual el paciente golpea esta zona del cuerpo. El tendón extensor puede avulsionarse o en parte de la región proximal del hueso de la falange distal donde se encuentra insertado, y la parte avulsionada implica la superficie articular, es decir, que trae parte de la superficie articular. En cuanto al tratamiento, de preferencia y en los inicios del padecimiento de esta lesión, se indica la utilización de férulas que se deben utilizar en el dedo para mantenerlo estirado. Este es el tratamiento más común para el dedo en martillo. Los pacientes, dependiendo de su situación, posiblemente necesiten una férula durante diferentes periodos de tiempo. Si el tendón está únicamente estirado y no roto, entonces debe sanar aproximadamente entre 4 o 6 semanas. Y si usa la férula que se le prescribe todo el tiempo, seguramente la evolución será muy satisfactoria. Por otra parte, a veces el tratamiento conservador no surte el efecto esperado y se produce una derivación para fijación quirúrgica. Por otra parte, el tratamiento del dedo en martillo se realiza con una férula dorsal que sostiene la articulación interfalángica distal en extensión de 6 a 8 semanas. Durante este tiempo, la punta no puede ser flexionada. Inclusive se retira la férula para limpiar o para asear la zona sin movilización ni pasiva ni activa de la articulación afectada. Las fracturas que comprometen más del 25% de la superficie de la articulación también causan subluxación de la articulación y pueden requerir también una fijación quirúrgica. Dedo en cuello de cisne. La deformación en cuello de cisne consiste en una incurvación, flexión de la articulación de la base del dedo,
un estiramiento, extensión de la articulación media del dedo, que la ubicamos en la lámina en esta zona que estoy marcando, y una incurvación flexión de la articulación más distal del dedo. El tratamiento de este trastorno específicamente va dirigido a los trastornos subyacentes, de las zonas subyacentes alrededor de la lesión, por cuanto si esta lesión no es atacada a tiempo, entonces puede traer como consecuencia que el resto de la mano o de las regiones afectadas se vayan deformando progresivamente. Entonces una de las indicaciones más importantes desde el inicio de esta deformación es la utilización de férulas para el dedo afectado. En ciertas ocasiones, si el tratamiento conservador no produce los resultados esperados, entonces la opción que tenemos es derivar al paciente para que sea intervenido quirúrgicamente y se hagan las fijaciones adecuadas en las porciones o los segmentos del cuerpo que estén deformándose. Por otra parte, cuando es posible el tratamiento de la deformidad en el cuello de cisne, se orienta a corregir el trastorno subyacente que acabo de explicarles. Las deformidades leves en las que aún no se haya desarrollado tejido cicatrizal se tratan con férulas para el dedo. Son las denominadas férulas en anillo, que corrigen la deformidad al mismo tiempo que permiten que la persona siga utilizando la mano en sus actividades diarias. La capacidad de hacer pinzas con los dedos mejora de modo sustancial al realizar quirúrgicamente las articulaciones, es decir, al realinearlas y mediante la fusión de las articulaciones del pulgar o del dedo afectado, lo que se denomina artrodesis intrafalángica, es decir, una fijación de esa articulación porque esas articulaciones están inestables y no son funcionales. Entonces quirúrgicamente lo que logran es hacer una fusión, artrodesar la articulación para darle más estabilidad a la mano con este tipo de lesiones. Por supuesto, en posiciones que permitan una función óptima de la mano. Deformidad de Boutonniere. En la deformidad en ojal, que también es conocida como deformidad de Boutonniere, la articulación media del dedo se incurva hacia adentro, hacia la palma, en una posición fija, y la articulación más externa del dedo se incurva excesivamente hacia afuera, alejándose de la palma. La deformidad de Boutonniere casi siempre está causada por la artritis reumatoidea, es decir, que una enfermedad de base es la que produce esta deformidad, pero también se puede producir por lesiones como cortes profundos, luxaciones o fracturas en ese nivel de las articulaciones de la mano o por artrosis. Las personas con artritis reumatoidea pueden desarrollar este trastorno ya que presentan una inflamación de larga duración de la articulación media de un dedo de la mano o de varios dedos de la mano, que se produce a consecuencia de esta enfermedad de base y que producen a lo largo del tiempo deformación de los dedos de la mano. Si la deformidad es debida a un traumatismo, este suele darse en la base de un tendón, denominado tendón extensor de la falange media, con resultado que trae como consecuencia que la articulación media, denominada articulación interfalángica proximal, se convierta en un ojal entre las bandas externas del tendón que llega hasta el final de los dedos.
Es decir, los huesos de la articulación salen a través de la banda del tendón como un botón a través de un ojal. Por eso se le llama así, deformidad en ojal. La deformidad puede dificultar la función de la mano, evidentemente, y el médico tratante establecerá el diagnóstico, así como el fisioterapeuta que corresponda a este tipo de lesión, a tratar al paciente con este tipo de lesión, y deben hacer un diagnóstico muy justo y preciso para determinar si estamos en presencia de la deformidad en ojal o de deformidad en boutonnière, basándose por supuesto en la exploración física y clínica de ese dedo, que es muy importante precisar para que el tratamiento aplicado sea el más adecuado. En cuanto al tratamiento, tenemos que en las fases iniciales se utiliza la indicación de una férula posicionadora, como la tenemos aquí en la lámina, en el margen inferior derecho. Fíjense que aquí arriba podemos ver la deformación, cómo se produce y cuál es la actitud de la mano. Y de manera real, en un paciente real, fíjense cómo se ven las manos totalmente deformadas. Se debe tratar, por otra parte, las áreas subyacentes alrededor de donde esté la deformidad para evitar que esta deformación de las manos progrese. Y a veces también se estima por medio de los médicos tratantes la prescripción de medicamentos como corticosteroides inyectados. Acuérdense que generalmente se trata de pacientes con reumas, pacientes artríticos. Y en ciertas ocasiones, y bastante frecuente, el manejo de este tipo de deformidad es quirúrgico. En otras ocasiones proporciona mucho alivio evitar las posiciones que impliquen una hiperextensión de la muñeca o que supongan una compresión mayor sobre el nervio mediano, incluyendo medidas como ajustar el ángulo del teclado de las computadoras, es decir, las actividades que realiza el paciente cotidianamente, y con frecuencia ayuda utilizar las férulas de muñeca que sostienen la mano en posición neutra, especialmente por la noche, que serían las férulas de descanso, y tomar analgésicos suaves. Y para finalizar, les traigo esta reflexión. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Muchísimas gracias y mucho éxito.